Mi nuera me miró desde el otro lado del teléfono y soltó con una frialdad que aún me quema: «Nos casamos ayer, solo para gente especial». Sentí que el aire de mi cocina en Madrid se volvía hielo, pero apreté la taza entre las manos y no dejé que mi voz temblara. En vez de llorar, empecé a reunir los papeles y las transferencias que durante años pagué para ellos, sabiendo que algo más se escondía detrás. Esto era solo el principio de un drama familiar, donde el honor y las tradiciones se pondrían a prueba. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? El sol de finales de primavera entraba en mi cocina de Madrid como una cinta dorada que no me pertenecía. Me levanté temprano como siempre y puse la cafetera italiana sobre el fuego. El aroma del café llenaba el piso, mezclado con el olor del pan que tostaba. En la mesa tenía apuntado en un cuaderno el dinero que había ido reservando para la boda de mi hijo, sobres con nombres, fechas, listas de invitados. Era mi manera de sentirme parte de algo grande, de algo familiar. Cogí el teléfono con calma. Quería confirmar la fecha para organizarme con el vestido y con el viaje de mi hermana desde Toledo. Marqué su número y escuché los tonos con una mezcla de emoción y nervios. Sonó 3 veces y no fue su voz la que contestó. Era ella, mi nuera, con un tono cortante y distante. «Nos casamos ayer. Solo para gente especial», lo dijo como quien deja caer un vaso sobre el suelo y sigue caminando. Durante unos segundos no supe si había escuchado bien. El vapor del café subía entre mis dedos helados. Se me escapó un «como» apenas audible, pero al otro lado ya había silencio. Colgué despacio, sintiendo que la cafetera silbaba por mí. Me quedé quieta con el teléfono en la mano, como si aún pudiera devolverme las palabras no dichas. Miré la cocina, los sobres, la lista de invitados. En mi cabeza se encendían imágenes: el vestido de novia que yo había ayudado a elegir, los depósitos para la finca en Segovia, los menús de prueba. Todo eso lo había hecho creyendo que sería bienvenida. Recordé las veces que cubrí el alquiler cuando ellos empezaban las compras que hice para que no les faltara nada. En cada flash de memoria veía mis manos sosteniendo su futuro, y ahora sentía que las había vaciado para nada. El silencio en la cocina era tan pesado que el tic-tac del reloj parecía una burla. Salí al balcón para respirar. La calle de Salamanca brillaba con la luz de Mayo Madres, con cochecitos jubilados con sus perros turistas, tomando fotos a las fachadas. Todo seguía igual menos yo. Mientras miraba los balcones de enfrente, empecé a atar cabos: las llamadas sin devolver, la semana pasada los mensajes vagos de mi hijo, las sonrisas nerviosas en la última comida familiar. No era un descuido, era un plan tejido con cuidado para que yo no estuviera. El aire fresco no me calmaba, me aclaraba. Sentí cómo una fina grieta de sospecha se convertía en línea recta, dura y clara. Cerré el teléfono y volví a la mesa del comedor, donde durante años había organizado los gastos de la familia, calculado préstamos, preparado cenas de Nochebuena. Me senté recta, apoyé las manos en la madera y miré los sobres una vez más. ¿Cuándo dejé de ser especial? ¿En qué momento pasé de ser el pilar a ser la sombra? No lloré. Tomé una respiración lenta y sentí que bajo la humillación nacía otra cosa pequeña pero firme. No sabía aún qué iba a hacer, pero supe que esto no terminaría en esa frase. Afuera, las campanas de una iglesia cercana sonaron como un recordatorio de que el día seguía. Dentro de mí algo distinto empezaba también. La lluvia fina caía sobre el barrio de Salamanca como un velo gris, y el sonido del agua golpeando las barandillas del balcón acompañaba mi respiración. Era la tarde siguiente a aquella llamada.
En mi mesa de comedor, la misma donde había organizado cada gasto familiar durante décadas, se amontonaban carpetas. Abrí la primera con las manos aún frías del café que no había terminado. Dentro estaban los recibos del catering de la finca del vestido. Cada cifra me miraba como un reproche. Saqué una libreta y empecé a anotar cantidades exactas. El bolígrafo temblaba, pero no se detenía. Sentía cómo el dolor frío de la exclusión se transformaba en una especie de foco, un rayo de concentración. No lloré. Cada papel era un ladrillo de la historia que nadie había querido contarme. A un lado de la mesa estaba la carpeta roja que solía usar para guardar documentos importantes. La abrí despacio, respirando hondo, mientras la lluvia repiqueteaba en los cristales. Entre sus bolsillos transparentes había extractos bancarios antiguos, transferencias que había hecho en silencio. Fui marcando con rotulador los 4 gastos mayores, la reserva del salón, la música, las flores, el menú especial. Cada línea que subrayaba era una herida distinta, un recuerdo de mis sacrificios invisibles. Me sentí humillada, sí, pero también algo más, como si estuviera por fin mirando de frente, una verdad incómoda. «Esto es lo que nunca se vio», me dije. No solo papeles, era mi memoria escrita en cifras. Me levanté y miré la puerta del piso. El timbre antiguo, la cerradura gastada, símbolos de una confianza que ya no podía mantener. Cogí el teléfono y llamé a Romualdo, el ferretero de la esquina, para pedirle que vinieras a cambiar la cerradura. Luego envié un mensaje a Iker, el técnico joven, que instalaba sistemas de seguridad en el barrio, para que me pusiera un timbre con cámara. La lluvia olía a metal y a café mientras esperaba. Cuando Romualdo llegó, su olor a serrín y aceite me recordó a mi padre. Vi cómo sacaba la cerradura vieja con gestos rápidos, cómo Iker explicaba el funcionamiento de la cámara. Por primera vez desde la llamada sentí que mis manos recuperaban control, aunque fuera en algo tan simple como una llave nueva. Cayó la noche y el piso quedó en silencio, salvo por el zumbido suave del nuevo timbre. Probé la cerradura varias veces, girando la llave despacio. La pantalla mostraba la imagen nítida del portal bajo la lluvia. Me senté en la mesa con la carpeta roja frente a mí. Hoy cierro la puerta para abrir los ojos. Pensé en voz baja. Estaba cansada, pero dentro de ese cansancio brillaba una chispa de control. Guardé la carpeta bajo llave en un cajón que nadie conocía. Justo entonces, mientras la cerraba, una notificación. Apareció en mi correo un mensaje del catering, con un asunto inesperado. Mi corazón dio un salto. Lo abrí, y al leer las primeras líneas sentí que mis sospechas tomaban rumbo propio. Anocheció despacio sobre el barrio de Salamanca. La lluvia fina y persistente lavaba las cornisas como si quisiera borrar lo ocurrido. Pero yo ya no era borrable. Puse agua sin agua a calentar, serví el té de tila en mi taza preferida y abrí el portátil. El nuevo timbre con cámara dejaba un resplandor azulado en el recibidor. Su luz me recordaba que ciertas puertas se cierran para que otras miradas por fin se abran. Respiré hondo y abrí el correo. Entre facturas antiguas y boletines de la parroquia, apareció un asunto con fecha reciente. Agradecimiento. Banquete nupcial. El remitente era el catering de la finca. Hice clic. Querida familia de la novia, gracias por la confianza. Adjuntamos comprobante del pago final. Mi nombre no estaba en ninguna línea del texto, ni siquiera como invitada. Abrí el adjunto. 3 últimas cifras de tarjeta, 713. Reconocí la terminación de mi tarjeta de crédito. La pantalla me devolvió el reflejo de una mujer inmóvil y por un segundo escuché el tic-tac del reloj, como si marcara otra vida. Cerré los ojos para no ver mi número en aquella hoja que no me nombraba, como si el dinero de una madre no llevara también su apellido.
Volví a la bandeja de entrada y filtré por finca. Música, flores, anillos. Empezaron a salir mensajes encadenados, confirmaciones, correos de recordatorio amable, recibos que yo había guardado sin pensar que un día me defenderían. Abrí uno por uno, descargué adjuntos, renombré con precisión. Fecha, proveedor, importe. Creé una carpeta cifrada con contraseña y copié todo ahí. Metodismo de costurera puntada tras puntada, para que la tela no se deshilachara. A cada clic el dolor hacía menos ruido y dejaba espacio a otra cosa, concentración. Cuando terminé la primera tanda ya sabía que la frase familia de la novia no era un error, era un guión. Yo financiaba a otros, firmaban. Yo estaba, pero sin estar. Me levanté para estirar la espalda y saqué la carpeta roja de la vitrina. Sobre la portada aún quedaba la etiqueta escrita a mano. Max Proyectos. La abrí. Ahí descansaban en silencio de papel los gastos mayores reserva de la finca, anticipo del grupo de cuerda, flores con rosas color marfil, que ella había elegido 2 trajes a medida para él, y el vestido de ella, del que yo solo vi la foto. Tomé el rotulador y subrayé importes. Anoté en los márgenes de dónde había salido cada cantidad del ahorro, de 3 inviernos sin calefacción por la noche, del bono de supermercado que no usé para mí, de la devolución de Hacienda que guardé por si acaso. Las facturas hablaban. No gritaban. Hablaban claro como hablan los números cuando alguien por fin los escucha. Seguí pasando hojas hasta dar con un justificante que me detuvo. Depósito luna de miel. Lisboa. Recordé la llamada en la que ella me pidió un adelanto discreto para sorpresas. Ese discreto se me clavó ahora en la sien. Discreto no era secreto. Discreto era ocultarme. Cerré los ojos y volví a ver mi nevera con imanes de viajes ajenos. La maleta vacía encima del armario. Mi balcón con geranios que cuidaba mientras ellos viajaban. Abrí los ojos y escribí a lápiz junto al concepto. Viaje que no hice, pagué para no existir. En la parte de abajo añadí otra nota. Cuando el amor sirve para borrar, deja de ser amor. Guardé la carpeta, la devolví a su sitio y me acerqué a la ventana. La calle lucía charcos que devolvían trozos de neón. El piso olía a tila, metal y tinta nueva. Acaricié con el dedo la pantalla del timbre, el portal vacío, la acera brillante, nadie llamando. Si esto es la punta del iceberg, ¿qué más habrán tomado sin decirlo?, pensé. No era solo una boda sin mí. Era un sistema entero levantado sobre mi silencio. Puse la mano sobre el cajón donde la carpeta roja quedaría bajo llave y sentí algo que no sentía desde hacía tiempo: control. No sobre ellos, sino sobre mí. Me quedé de pie un minuto más hasta que la lluvia se hizo casi música. Apagué el portátil, dejé la taza en el fregadero y apagué las luces del salón. En la penumbra, la pantalla del timbre dibujaba una puerta que ya no se abría con confianza, pero tampoco con miedo. Mañana sería otro día y yo no pensaba esconderme, porque ordenar la verdad también es una forma de decir basta. Volví a encender el ordenador y abrí un documento en blanco. Hice un inventario, fecha, proveedor, importe, origen del dinero. Añadí una última columna y tras dudar la titulé Renuncia. Cada cifra tenía detrás algo que yo había dejado, para luego el arreglo del baño, unas gafas nuevas, un fin de semana en Segovia. Imprimí 2 páginas y las firmé. Quería recordar que yo también existo en tinta. Pensé en llamar a Max. Imaginé su pausa calculada, la voz de Belén por detrás. No llamé. En lugar de eso, creé una carpeta en el correo Boda Evidencias y subí todo. Copié los archivos a una memoria USB y la guardé en un sobre con fecha. La lluvia golpeó el alféizar como un metrónomo. Dignidad, me dije. No es orgullo, es custodiar mi nombre cuando otros lo intentan borrar. Abrí la ventana un poco.
El aire olía a asfalto limpio y a geranio mojado. Fui al dormitorio y saqué una caja de lata con cartas antiguas y una foto de la comunión de Max. Toqué su cara de niño. «¿Cuándo te alejaste sin irte?», murmuré. Cerré la caja, apagué la luz y volví al salón. El timbre con cámara mostraba el portal vacío y la hora en dígitos. La mesa quedaba con sobres, la carpeta roja ya bajo llave, la taza. No eran reliquias, eran punto de partida. Hoy cierro la puerta para abrir los ojos, pensé, y sentí que mi voz volvía a vivir en mí. Aquella noche juré no permitir que mi dignidad siguiera siendo moneda de cambio en su juego. Si esto era la primera página, yo escribiría las demás, con tinta indeleble. El café subió con ese rumor antiguo que siempre me serenó. Abrí la ventana para ventilar el vapor y escuchar la ciudad desperezarse, pasos rápidos sobre la acera mojada, un camión descargando pan, el murmullo de la lluvia que ya se retiraba. Estaba colocando la taza sobre el mantel cuando el nuevo timbre vibró con su imagen nítida del portal. 2 figuras y un tercero con maletín. Mi corazón dio un brinco que no dejé oír. Pulsé para hablar. Sí, mamá, abre la voz de Koldo, clavija de metal en la nuca. Venimos solo a aclarar cosas. Al lado Belén sonreía como si vinieras a traer flores. El tercero alzó una carpetilla azul hacia la cámara con un gesto profesional. Abrí. No era miedo. Era ese tipo de control que se afila cuando uno ha dormido poco y ha decidido no temblar. Entraron con olor a calle húmeda. Los conduje al comedor. El abogado, traje gris y gafas invisibles, apoyó la carpetilla sobre la mesa. Doña Soledad dijo: «Soy el licenciado Barrenechea. Sus hijos, su familia quiere ayudarle a simplificar gestiones. Es un poder preventivo muy normal hoy en día». Poder, pensé. En el vapor del café la palabra dejó vetas. Me senté sin invitarles a hacerlo, pero ellos ya ocupaban sillas sueltas, como si fueran de la casa. «Lea con calma, mamá», añadió Koldo mirando el reloj. «Tenemos cita luego en el banco». Tomé el documento. Las primeras líneas parecían inocuas: facilitar trámites, evitar molestias. Giré la página. Las cláusulas esperaban pacientes. Administración de cuentas corrientes y de ahorro. Disposición de fondos sin límite. Posibilidad de vender bienes muebles e inmuebles. Renuncia expresa a notificación previa. Respiré por la nariz lenta. Pasé otra página. Sustitución del poderdante en actos de representación. Acceso a correspondencia física y digital. Firma en nombre de... Mis dedos estaban fríos, pero mi voz salió templada. ¿Quién redactó esto? Es un modelo estándar, dijo el licenciado con esa sonrisa blanda que uno aprende en los pasillos. Se usa para proteger. ¿A quién pregunté? Belén cruzó las manos sobre la mesa, el anillo nuevo brillando. A ti, Sole. Tú sabes que últimamente te confundes con fechas. Es mejor que descanse tu cabeza. Nosotros nos ocupamos de todo y tú te despreocupas. La frase «te confundes» me hizo recordar las cifras de anoche ordenadas como soldados sobre la pantalla. No respondí a la ofensa, respondí al papel. Volví al principio, marqué con el dedo una línea donde hablaba de actos de disposición sobre vivienda habitual. Esto les permitiría hipotecar o vender esta casa. Dije. Silencio corto. Koldo carraspeó. No dramatices. Es para emergencias. Las emergencias suelen tener nombre y fecha, respondí. Este papel no. Dejé la carpetilla sobre la mesa aún abierta y me levanté para traer más café. No les ofrecí. Tomé mi taza con 2 manos y bebí sin prisa. Cuando volví a sentarme, cerré la carpetilla con un golpe seco que no fue un portazo, pero sonó parecido. No voy a firmar. Belén inclinó la cabeza falsamente compasiva. Sole, no entiendes. Es por tu bien. Entiendo perfectamente, dije. Y por mi bien no firmo.
El abogado intentó un puente. Doña Soledad firmar hoy evita trámites mañana. Piense en la carga que les quita a ellos. La carga que lleven ellos no es un argumento jurídico, repliqué. Y mi firma no es una costumbre dominical. Koldo apretó los puños. Siempre has confiado en mí. Confío en quien me miras a los ojos para incluirme, no para sustituirme. Se hizo un silencio con bordes. Señalé la puerta con la palma educada y firme. Gracias por venir. Ahora, por favor. Se levantaron. El licenciado se guardó la carpetilla sin protestar. En el umbral, Belén dejó caer un susurro. Luego no digas que no te avisamos. Ya me habéis avisado, contesté. Exactamente de lo que pretendéis. Cerré. El pasillo se quedó quieto. Apoyé la espalda en la madera y conté hasta 5. El móvil vibró antes de llegar a 3. El nombre de mi gestor, Álvaro, parpadeó en la pantalla. Doña Soledad, perdone la hora. Tengo aquí una solicitud para añadir un usuario autorizado a su cuenta principal. Es inusual porque viene con firma escaneada suya. ¿Confirmamos? Miré el reloj. 9:22. Cité a los 3 en mi recibidor a las 9:20. Hacía 5 minutos. Cada pieza encajaba como un clavo en su tabla. No confirmamos nada. Dije, acabo de rechazar un poder en mi casa. Por favor, active protocolo de alerta antifraude con bloqueo temporal de accesos remotos. Y anule cualquier gestión que no tenga mi presencia física. Álvaro no hizo preguntas inútiles. Enseguida. Le envío por correo el registro y pasaré por su piso si lo desea para firmar nuevas contraseñas. Prefiero en la sucursal, respondí. Mañana a primera hora. Colgué. Volví al comedor. Mis manos temblaban un poco. No de pánico, sino de adrenalina. Saqué mi libreta y apunté. 0922 solicitud de usuario. Autorizado bloqueada. Debajo. No firmar nunca sin leer 3 veces. Respirar. Puse la pluma sobre el borde de la mesa alineada con el mantel. Pequeñas ceremonias para recordar que el orden vuelve. Me senté. Escuché mi respiración y dejé que el pulso bajara. Aquello ya no era descuido. Era un plan. No era un malentendido de boda. Era un proyecto de sustitución. En mi cocina bajo el reloj que compré el día que nació Koldo, supe que había cruzado un umbral. Mi silencio desde hoy no sería sumisión, sería estrategia. Fui al dormitorio, abrí el armario y saqué la chaqueta negra que uso para asuntos serios. La colgué a la vista como bandera. Llamé a la ferretería. Romualdo, tienes cilindros de alta seguridad para portales antiguos. Para usted, doña Sole, siempre. Hoy. Y tráigame copias numeradas. 2. El resto destrucción certificada. Volví al salón. La luz entraba oblicua y encendía el polvo como si fueran luciérnagas. Pensé en mis manos arrugadas, sí, pero firmes. Me las miré como si fueran nuevas. Habían planchado disfraces para el colegio, habían curado rodillas, habían firmado letras y préstamos y cartas de amor. No iban a firmar su propia desaparición. El móvil vibró otra vez. Mensaje de un número desconocido. Mamá, estás exagerando. Firma y dejemos de perder tiempo. No respondí. Coloqué el teléfono boca abajo como se entierra una mala hierba. Me serví el último sorbo de café ya frío y lo bebí sin gesto. El amargor me aclaró la lengua. Fui hasta el espejo del recibidor. La mujer que me miraba tenía ojeras de lluvia, pero también un brillo seco en los ojos. Acaricié el marco de madera heredado de mi madre. Ella habría dicho, hija, quien calla a tiempo manda el doble. Sonreí sin que se notara. Me senté otra vez en la mesa y abrí la carpeta roja. Añadí una nueva hoja, medidas. Escribí, 1 bloqueos bancarios activados. 2. Cita con gestor. 3. Cambio de cerradura. 4. Abogado. Dejé la pluma sobre la lista, a modo de punto y seguido.
En esa pausa quieta escuché un trueno lejano que ya no traía lluvia, solo el eco de algo que se alejaba. Tomé aire largo. No iba a gritar. No iba a golpear puertas ni a pedir permiso para existir. Mi aviso ya estaba dado y nadie lo oyó porque preferían el ruido del dinero. Bien. Yo hablaría en su idioma movimientos registrados, firmas verificadas, protocolos y pruebas. El silencio sería mi gramática. Aquella misma tarde decidí que no volvería a quedarme de brazos cruzados y busqué ayuda legal. Baltasar respondió al primer tono. Había pasado la mañana alineando papeles, correos impresos, resguardos, capturas. Mi voz salió cuando estuve segura de que no temblaría. Baltasar, soy Soledad. Necesito que me escuches sin interrumpir. Escuchó. Los buenos abogados saben recibir antes de hablar. Le conté el poder notarial, la alerta del banco, el intento de añadir un usuario autorizado. Me dio cita en 1 hora. Tráeme todo y ven tranquila. La prisa es aliada del que engaña, dijo. Caminé por Serrano con la carpeta roja pegada al pecho. El cielo plomizo guardaba silencio conmigo. El conserje abrió con una cortesía antigua. La alfombra apagó mis tacones. Por primera vez en días, sentí que los pasos me obedecían. Baltasar me recibió sin teatralidad, que es la cortesía de los profesionales. Cabello blanco, gafas sin montura, un escritorio amplio. Abrí la carpeta. Deslicé los correos del catering, las facturas subrayadas y mi cronología manuscrita. Él colocó un bloc amarillo y una estilográfica. Así marca el ritmo. Escucha, analiza, propone. Vaya por partes, dijo. Primero el poder. Segundo, los movimientos en su cuenta. Tercero, lo que no está, pero debería estar su nombre donde corresponde. Le señalé las cláusulas peligrosas, disposición de fondos, sin límite sustitución de la firmante, acceso a correspondencia. Le mostré el correo del banquete donde daban las gracias a la familia de la novia, usando mi tarjeta. Hablamos de firmas escaneadas y de lo fácil que es borrar a alguien si firma su propia desaparición. No ha firmado, y eso nos da aire, resumió. A partir de ahora nada por teléfono, presencial y con cita. Medidas cautelares y documentación de todo, fecha y hora. El papel respira soledad. Haremos que respire por usted. Sacó una hoja con casillas checklist. Leí cambio de contraseñas con generador. Retirada de firmas digitalizadas. Alerta bancaria reforzada. Notificación a notaría para ratificar ante fedatario. Custodia de documentos en sobre lacrado. Copia espejo en pendrive cifrado. Y una valoración cognitiva, añadió. No porque la necesite, sino para que nadie insinúe que usted no comprende lo que firma. Es un escudo. Respiré. El alivio fue una postura nueva en la silla. Quiero un registro de comunicaciones. Cada llamada, cada visita. Hora y nombre. Tiene alguien discreto, Antonio el vecino. Puntual y callado. Perfecto notario de pasillo. Sonreí por primera vez. Salí con el bloc lleno de casillas marcadas y una carpeta azul llamada Plan de Contingencia. Un olor a cocido subió desde un patio. En el taxi comprobé el pendrive. Todo estaba duplicado. Cerré los ojos 2 semáforos. Al llegar al portal llamaron. Una mujer de mediana edad, carpeta oficial, sonrisa entrenada. Buenas tardes, soy Marta, trabajadora social. Verificación de bienestar. Nos han comunicado preocupaciones. Revisé su credencial, número, sello, fecha. Activé la grabadora y marqué a Baltasar en altavoz. Adelante, Marta, dije. Le aviso que está siendo grabada. Está en línea mi abogado. Perfecto, respondió. Solo es una visita cordial. Las visitas cordiales se anuncian. Contesté, ya que ha venido siga el protocolo. ¿Quién comunicó? Motivo concreto. Baltasar habló con claridad, tomé nota. Mi clienta está orientada, cooperadora y en plenas facultades. Cualquier observación por escrito y firmada.
Marta miró el salón ordenado, la mesa con papeles apilados, la tetera tibia. Preguntó si dormía, si comía, si tenía red de apoyo. Respondí: duermo poco pero bien. Como mejor cuando cocino para otros. Mi red son 2 amigas, un vecino y un abogado. Le ofrecí agua. Tomó notas y se disculpó. A veces nos piden intervenir. A veces los silencios son defensa. Repliqué. Cerré. El timbre con cámara guardó la hora. Anoté 16:45 visita trabajadora social. Protocolo aplicado, sin incidencias. La tarde se plegó. Puse la carpeta azul sobre la mesa y releí el checklist marcando lo hecho. Cambié contraseñas. Rehice preguntas de seguridad con secretos que solo yo recuerdo, la marca del abrigo de mi madre, el nombre de mi primera gata, la calle de aquel cine antiguo. Llamé al banco para fijar doble verificación presencial. Quedó anotado. Escribí a Antonio: si mañana me ves salir, acompáñame. Me serví una sopa clara. El vapor me nubló las gafas y sonreí por la imagen que devolví a la cocina, una mujer mayor que parece frágil hasta que abre un archivador de anillas. Pensé en dignidad como piedra plana que salta sobre... El agua no hace ruido, pero avanza. Mi dignidad no era un grito, era ese salto que no se hunde. Fui al dormitorio y tomé el sobre lacrado de Baltasar, reservado para contingencias. Lo guardé en la caja metálica bajo el armario, junto a la carpeta roja. Cerré con llave. Antes de dormir escribí al principio de una página en blanco: mi silencio ya no es debilidad, es mi estrategia. Debajo, quien me quiera que la lea. Vibró el teléfono, un correo del registro civil ofrecía cita para comprobar capitulaciones. Otra notificación del notario, un sobre a mi nombre. Apagué la luz del salón y dejé la lámpara del pasillo encendida como una vela en ventana para quien aún no sabe volver. En la cama las sábanas estaban frías. Cerré los ojos con la imagen de mis manos pasando hojas y sin temblar. Esa noche, antes de dormir, abrí un sobre notarial que revelaba un documento inesperado sobre las capitulaciones matrimoniales de mi hijo. El amanecer llegó gris, como si Madrid quisiera avisarme de que no habría consuelo en esas páginas selladas. En la mesa de mi salón descansaba el sobre notarial que había dejado la noche anterior. Lo abrí con cuidado, temiendo que cada línea fuera un nuevo golpe. Al principio el lenguaje jurídico me pareció neutro, distante, pero al avanzar las frases se volvían navajas envueltas en cortesía. Capitulaciones matrimoniales, régimen económico con cláusulas especiales. Mi hijo y Belén habían pactado un sistema por el cual los regalos y aportaciones de terceros podían integrarse en la nueva sociedad conyugal. Allí estaban frías mis propias donaciones, convertidas en materia de otro hogar que me excluía. Sentí un nudo en la garganta y un calor subiendo por la nuca. Cerré los ojos un instante. No era solo un contrato entre ellos, era el mapa de una estrategia que me rodeaba. Respiré hondo y decidí leerlo todo de nuevo, esta vez, en voz baja, como si al pronunciarlo me hiciera fuerte. No lloré. Sentí la rabia entrar ordenadamente en mis venas como un ejército que se forma antes de marchar. Cuando terminé, abrí el portátil y entré en el portal del registro civil. El cursor parpadeaba en la casilla de búsqueda como un ojo impaciente. Introduje los datos de la boda, fecha, nombres, notaría. Apareció el asiento registral. Testigos, padres de la novia. Notario desconocido para mí. Observaciones ninguna. Mi nombre brillaba por su ausencia, como si nunca hubiera existido en su historia. Desplacé la página hacia abajo buscando algo, cualquier referencia, una nota de gratitud. Nada. Recordé la mañana en que Javier me pidió dinero para una reserva importante y cómo lo ingresé sin preguntar. La pantalla azul del registro parecía burlarse de mí.
Era la constatación oficial de mi invisibilidad. Me quedé mirando la lluvia en el alféizar y sentí un frío antiguo, pero también una chispa. Cada ausencia era en realidad una prueba de que habían construido un relato sin mí. Cerré sesión, descargué el extracto y lo guardé en mi carpeta cifrada con un nombre claro: Constancia del registro. Más tarde crucé la calle hasta la gestoría donde Antonio me esperaba con 2 colaboradores. El olor a café y papel nuevo me tranquilizó. Extendí sobre la mesa los documentos, capitulaciones, extracto del registro, recibos y correos. Ellos no hicieron preguntas innecesarias. Comenzaron a teclear, a cotejar, a ir a archivar. Me explicaron que harían una auditoría completa de mis cuentas y declaraciones, construyendo un informe neutral que reflejara cada transferencia, cada donación, cada movimiento desde hacía años. «Esto será su blindaje, señora», Soledad dijo uno. Un relato contable más fuerte que cualquier palabra. Tomaron fotografías de los papeles, generaron copias en la nube y en un pendrive sellado que me entregaron al final. Salí de allí con el bolso más pesado, pero la cabeza más erguida. La gestoría olía a justicia lenta de la que no se grita, pero se impone. Al volver a casa cerré la puerta con la nueva cerradura y fui directas a la caja metálica bajo el armario. Coloqué dentro el pendrive, el extracto y las capitulaciones. El clic de la llave sonó como un punto final. Me quedé de pie frente a la ventana. La lluvia había cesado y un rayo de sol iluminaba los tejados del barrio de Salamanca. Vi mi reflejo en el cristal, una mujer de 68 años, con el pelo recogido, los ojos enrojecidos pero firmes. Han intentado borrarme. Susurré: ahora seré yo quien escriba mi nombre de nuevo. Sentí que el dolor se solidificaba, que ya no era un mar, sino una piedra en mi mano. Con esa piedra construiría mi propio muro de defensa. En el silencio del salón, mi estrategia comenzaba a tomar forma. Esa noche, mientras creía haber asegurado todos los frentes, una nueva táctica de Belén llegó disfrazada de mediación. El sobre era grueso, color crema, con mi nombre escrito a mano, como si invitaran a una reina a su propio destrono. Mediación familiar, anunciaba en letras suaves. Debajo una promesa de restaurar la armonía. Sonreí sin enseñar los dientes. La armonía de quienes te borran suele significar obediencia. Puse la tetera al fuego y preparé mi bolso carpeta con copias pendrive, sellado bloc pequeño bolígrafo. El móvil con batería completa. Antes de salir miré la pantalla del timbre. La calle de Goya aún brillaba tras la lluvia. Me hablé en voz baja. Vas a escuchar, no a excusarte. Guardé el pequeño grabador en el bolsillo interior del abrigo. Cerré la puerta con la serenidad de quien se ata el delantal antes de encender el horno. La sala de la mediación olía a tila y a muebles nuevos. Javier y Belén me esperaban junto a una mujer de traje claro que se presentó con voz amable. Sonrió con profesionalidad y abrió su carpeta con la destreza de quien ya ha decidido el final. «Buscamos acuerdos», dijo para evitar malentendidos. Belén cruzó las piernas con elegancia y mi hijo evitó mirarme. Empezaron con palabras de algodón: modernizar la gestión, simplificar, delegar. En la pared colgaba un cuadro de olivos. Me anclé a esos troncos mientras asentía sin regalar mi voz. Cuando la mediadora pidió avanzar, rocé el bolso y activé el grabador con un gesto mínimo. La piel me ardía por dentro, pero el rostro se me volvió de agua quieta. El diálogo subió de tono disfrazado de cortesía. La mediadora hacía preguntas dirigidas. Belén respondía por mí. Javier asentía como un niño cansado. Pedí leer cada cláusula en voz alta. Lo hice despacio, articulando cada verbo, dejando huecos que incomodaran. Pregunté por qué el bienestar exigía ceder firma y por qué el amor necesitaba métricas bancarias.
La mediadora insistió en actuar hoy. Sentí la rabia ordenarse como un ejército que por fin recibe mapa. Cuando la incomodidad crujía, llamaron a la puerta. Entró una joven del staff con una bandeja. Su mirada se cruzó con la mía un segundo. Entre las servilletas dejó discretamente un papel doblado. Nadie lo notó. Bebí un sorbo, toqué el borde del papel con el dorso de la mano y lo guardé en el bolsillo del abrigo. Acordamos revisar y volver a hablar. No firmé nada. Terminaron sugiriendo otra cita para cerrar esto. Respondí que lo pensaría. Me levanté con calma, agradecí el té y me abroché el abrigo. Javier abrió la boca para decir mi nombre, pero solo salió aire. Belén sostuvo la sonrisa como quien sujeta una máscara. La mediadora me acompañó a la puerta y añadió: «Confíe». No respondí. En el ascensor sentí el peso rectangular del papel en el bolsillo y el latido diminuto del grabador. Afuera la luz de media mañana tenía filo. De vuelta en casa colgué el abrigo y puse el móvil en modo avión. Coloqué la carpeta sobre la mesa y abrí el papel con cuidado. Era una nota breve escrita con letra precisa. La sesión estaba preparada para forzar su firma. Revisé el perfil de la mediadora relación profesional con la familia de Belén. Debajo, un nombre y un enlace. Encendí el grabador y escuché el encuentro desde el principio, la mediadora usando inutilizar Belén, apremiando a mi hijo pidiendo que no se haga largo. Paré y respiré. La herida ardía sí, pero ya no mandaba. En la quietud la ofensa se convertía en evidencia. Me serví una sopa y cené de pie mirando las luces de Goya en los charcos. Pensé, las puntadas cortas sujetan mejor. Así cosería mi defensa puntada y apuntada. Coloqué el pendrive en el joyero y escribí en una tarjeta: «Mi silencio no es ausencia, es archivo». La apoyé sobre la carpeta roja como sello. Luego probé el audio claro, inequívoco, con frases que pesaban como piedras en un cubo. La vergüenza que quisieron regalarme volvió a sus manos envuelta en sus propias palabras. Esa noche tracé un plan para confrontarles en público con lo que dijeron en aquella sala. No habrá gritos, solo hechos, voces reproducidas y vínculos a la vista. También sé proyectar luz cuando me empujan a la sombra. Haré que se oiga. Mañana abrí el portátil y tecleé el nombre de la mediadora. Su perfil apareció brillante: certificaciones, conferencias, fotos sonrientes. En colaboraciones figuraba la empresa donde el padre de Belén es consejero. No era neutral, era una pasarela hacia un resultado escrito. Hice capturas, guardé copias en la nube y disco externo. Escribí a Baltasar: «Asunto mediación. Hay conflicto de interés». Adjunté pruebas y programé el envío para la mañana hoy. Y fe. En la mesa, alineé mis herramientas. Carpeta roja, bloc, lista de preguntas que nadie espera que haga. Repetí en voz baja: «Lo que no diré. No voy a suplicar. No voy a justificar. No pediré permiso para existir». Toqué el mantel y pensé en las manos de mi madre firmes e invisibles, sosteniendo sin reclamar crédito. Ellos llaman mediar a pedirme que renuncie a mí misma. Yo llamo paz a poner límites. Apagué la luz del salón. Madrid parecía un tablero tras una partida larga, piezas quietas, estrategia vibrando en el aire. Mis años pesan como un libro repleto de páginas leídas. No voy a romperlo. Voy a abrirlo por la página exacta. Mañana habrá sonrisas y tecnicismos. Yo llevaré tiempo, pruebas y una voz que no sube el tono, porque ya aprendió a caer como martillo. Entré temprano en el piso antiguo, el de los marcos dorados, y el reloj que marcó la infancia de Javier. Belén me abrió con un gesto de anfitriona y anunció una reconciliación. Sobre el mantel de hilo, vasos alineados y magdalenas intactas. Estaban sus padres, mi cuñada, 2 primos.
Mi hijo al fondo rígido mirando la ventana. Dejé mi carpeta de tapas rojas sobre la mesa y me senté sin quitar el abrigo. No dije nada. Respiré. El aire olía a cera y a promesa rota. Tomaron la palabra como quien decora una pared con cuadros torcidos. Hablaron de mi cansancio, de mi obsesión con papeles, de lo mucho que me querían, pero que necesitaba descansar. Belén dejó caer inestable con suavidad ensayada. Javier asentía sin mirarme. Yo conté tic-tacs, uno por cada transferencia que hice, otro por cada llamada sin respuesta. El mediador de ayer se convirtió en argumento hoy. Cuando el relato estuvo colocado, incliné la cabeza, abrí el bolso y toqué el pequeño altavoz. Conecté el pendrive y pulsé play. En la sala entró otra versión, la real. La voz de la mediadora sugiriendo inutilizar su firma. La de Belén, pidiendo actuar ya. La de mi hijo diciendo si es lo mejor. No levanté la voz. La grabación la elevó por mí. Los primos bajaron la vista. Mi cuñada tragó saliva. Los padres de Belén se miraron inquietos. Javier dio un paso hacia la mesa y se detuvo. Pausé el audio y dejé que el silencio respirara. «Me propusisteis ayuda llamándome incapaz», dije. «Hoy no discuto, solo escuchamos». Repetí un fragmento a petición de un primo. Belén intentó sonreír con compasión, pero el altavoz no entiende de sonrisas. Mi teléfono vibró. Baltasar confirmaba recepción de documentos y me pedía mantener la calma. Guardé el móvil y abrí la carpeta roja. Saqué un documento con sello azul. «Hay algo más», dije. «Una herencia que ignoráis, la de mi madre. Usufructo vitalicio a mi favor, prohibición de enajenar sin mi consentimiento, testamento que protege esta casa y mi pensión». Leí despacio. El papel no era una espada, era una pared bien hecha. Mi cuñada murmuró que no lo sabía. «Lo sé», respondí, «porque nadie preguntó. Solo asumisteis». Javier dio medio paso. Levanté la palma no para apartarlo, sino para detener la escena. «No voy a humillarte. No hoy. Solo pondré cada cosa en su sitio». Mostré entonces una nota. La auxiliar de la mediadora advertía de irregularidades en el proceso. Belén dijo dramática con un hilo de voz. No contesté. Reanudé 15 segundos del audio suficientes para que la palabra incapacitar se oyera clara. Nadie habló. El reloj del salón siguió marcando la hora como un martillo suave. Guardé los papeles con la lentitud de quien devuelve una reliquia a su vitrina. Me levanté sin arrugar el mantel. Hoy no hay firmas, declaré. Hoy hay memoria. Miré a cada uno a los ojos y caminé hacia la puerta. En el pasillo añadí: «Intentasteis borrarme. Hoy escribo mi nombre con tinta que no se lava». Cerré despacio y sentí mi pulso acompasarse al tic-tac del reloj. En el ascensor la adrenalina se disolvió como azúcar en agua caliente. Al salir a la calle, el sol de Madrid me pareció más franco. No había triunfos, había ventanas abiertas. De vuelta a casa preparé manzanilla y repasé rostros no para juzgar, para entender. La dignidad no se negocia en reuniones que llaman familiares. Se sostiene con espalda recta y pruebas claras. Esa tarde llegaron mensajes: una prima pidiendo perdón, un vecino diciendo «qué vergüenza», Baltasar confirmando medidas. En mi salón doblé el delantal y escribí una frase en el cuaderno. Hoy la grieta cambió de pared. Miré la pantalla del timbre, el portal vacío, la lluvia fina comenzando. Pensé en mi madre cosiendo a última hora para que a Javier no le faltara nada. Pensé en mi nombre ausente en el registro y presente en cada recibo. La justicia no siempre truena. A veces cae gota a gota en el mismo sitio hasta dejar marca. Hoy cayó una gota limpia. Al anochecer apagué la lámpara y contemplé mi reflejo en la ventana. Sentí cansancio, sí, pero también un hilo nuevo de calma. Todo había cambiado sin romperse una verdad mostrada.
y una mentira sin voz. Mañana cuando despierte sé que habrá llamadas excusas y nuevos movimientos. Y yo estaré preparada. Porque hoy enfrenté su relato en la casa, donde aprendí a callar, y descubrí que mi silencio por fin hace ruido. Esa noche, mientras el shock se asentaba, la primera grieta apareció en su alianza, y las consecuencias comenzaron a desplegarse. Al amanecer, el móvil brillaría con mensajes y certezas. Todo había cambiado durante la noche. Ahora el móvil vibró antes de que amaneciera por completo. La pantalla brillante como un pez, fuera del agua, mostraba hileras de mensajes que no cabían en un solo suspiro. Abrí el de mi hermana primero. No sabía nada, ayer me quedé helada. Estoy contigo. Siguió otro de una prima que siempre evita el conflicto. No me meto, pero lo de Belén fue cruel. Más abajo un audio de Antonio, amigo de la familia. Su voz sonaba cansada pero firme. Me dijo que si era necesario, testificaría sobre lo que oyó y vio en la reunión. Le agradecí con 2 palabras y un punto final, que no tembló. Había otros textos menos claros, prudentes, hasta el cobarde. Quizá exageraste, Soledad. Mejor dejarlo pasar. Los guardé todos. Aprendí hace años que el silencio también se archiva. Hice café 2 tazas, aunque solo bebí una, y apoyé la frente en el cristal frío de la ventana. El barrio despertaba despacio, el panadero levantaba la persiana, una mujer arrastraba un carrito de la compra, un taxista pitó con desgana. Respiré hondo. El cuerpo me dolía como si hubiese corrido una maratón sin moverme del sitio, pero no era dolor de derrota. Era el peso de haber dicho por fin lo que llevaba tiempo queriendo decir. Me llamé a mí misma por mi nombre de guerra, el de madre que aprendió a esperar y a no perder el paso. Soledad prepara la mesa larga de la cabeza. Abrí la carpeta roja y con un bolígrafo azul anoté 2 columnas en una hoja urgente e importante. En la primera puse pasar las grabaciones a copia segura, contestar al gestor, llamar a Baltasar. En la segunda escribí dormir, comer, caminar en el retiro con Elena. Me repetí en voz baja que la prisa es mala consejera y que el orgullo herido no paga facturas. Cuando terminé el sol ya había asomado por la fachada de enfrente y la cocina olía a astina tostada. Me sentí cansada, sí, pero acompañada por una idea nueva. La familia no es un jurado, es un espejo que a veces deforma. Y aún así, hoy empezaban a reflejar otra cosa. Al mediodía sonó el fijo. Número desconocido. Dudé un segundo. Contesté. Una voz grave con ese ritmo de quien dicta actas. Se presentó notario jubilado colaborador con el colegio profesional. Había leído los documentos que Baltasar le remitió y quería ofrecerme una revisión gratuita de cualquier intento de inhabilitación o movimiento extraño sobre mis bienes. «Usted está en pie de derecho», dijo, «y tiene pruebas suficientes para sostenerse». No hubo condescendencia en su tono, sino reconocimiento. Fijamos una cita para el jueves. Apunté la dirección, una calle de edificios antiguos, cerca del Congreso, y colgué. Me quedé quieta oyendo el tic-tac del reloj, como si midiera una respiración más larga que la mía. Sentí algo parecido a alivio, pero más fino era la sensación de que alguien veía mi cordura sin exigir lágrimas. Llamé después a la gestoría. Al otro lado, Marta, que lleva mis declaraciones desde que enviudé, propuso realizar una auditoría personal completa. Impuestos, transferencias, donaciones, préstamos informales a mi hijo. Cuanto más orden, más fuerte. Concluyó. Acepté sin dudar. Abrí el ordenador y comencé a reenviar recibos y justificantes. Construir una pared de papeles neutros es menos heroico que un discurso, pero mucho más útil. Cada PDF era un ladrillo. Cada correo un cemento silencioso. Con cada archivo enviado, mi espalda se enderezaba un poco más. Por la tarde llegaron mensajes de quienes ayer callaron.
La prima, que siempre sonríe, envió un correo largo describiendo con puntillos y comas cómo el mediador inclinó la balanza y cómo Belén forzó palabras que parecían ensayadas. Un vecino del piso de abajo, discreto como un ascensor, me dijo que escuchó fragmentos de voces alteradas y que si hacía falta podía confirmar horarios. Antonio reiteró su apoyo con un «Cuando quieras voy». También escribió la tía Nieves, que no perdona una mala educación. «Lo que te hicieron no se hace. Cuenta conmigo». Creé una carpeta nueva y recopilé cada testimonio con fecha y hora. No respondí con emoticonos ni con frases grandilocuentes. Contesté con gracias y con exactitud les pedí que guardaran sus versiones por escrito. En paralelo, varios familiares del lado de Belén abandonaron el chat común sin ruido, como quien apaga la luz. El movimiento fue silencioso y elocuente. La grieta estaba abierta. No me alegró, pero me devolvió medida. La historia que ayer intentaron imponer ya no era la única. Había otra, la mía, sostenida por voces ajenas que empezaban a hacerse visibles. Me di permiso para sentir una alegría discreta, esa que no humilla a nadie. Preparé té y abrí la ventana. La lluvia fina lavaba la calle como si quisiera empezar de cero. Cayó la tarde y me senté junto a la ventana con el cuaderno de tapas azules. Escribí sin adornos. La tormenta estalló, pero yo sigo en pie. Enumeré 3 decisiones: no firmar nada sin mi abogado, cuidar mi salud con la misma disciplina con que ordeno las facturas y no discutir nunca más por mensajes. Apoyé la mano sobre la foto de mi madre. No me pedía heroísmos, me pedía claridad. Pensé en Javier con una mezcla de ternura y cansancio. No marqué su número. El amor a veces consiste en dejar que el otro recorra su propio laberinto. Antes de acostarme revisé la puerta nueva, cerré el pestillo y coloqué la carpeta roja en el cajón con llave. Entonces llegó el golpe final del día. Un mensajero dejó un sobre de un despacho desconocido. Lo sostuve un segundo sintiendo su peso liviano. No lo abrí. A veces la dignidad es posponer. Pegué el sobre a la carpeta y apagué la luz. En la oscuridad repetí en silencio: he pasado del desconcierto a la claridad y de la claridad a la calma. Mañana decidiré el tono de mi voz. Ahora descanso. La luz de la mañana entraba oblicua por la ventana de mi cocina y cortaba el mantel como un río claro. El sobre del abogado de Belén llevaba toda la noche sobre la mesa, pesado como una piedra. Lo coloqué delante de mí, respiré contando hasta 4 y lo abrí con el mismo cuidado con el que se despega una tirita. Leí solicitud de tutela, declive cognitivo, petición de control de mis cuentas y medidas cautelares urgentes. No había insultos explícitos. Había adjetivos suaves, clínicos, pensados para sonar razonables. Tomé un lápiz y fui anotando en los márgenes preguntas, fechas, contradicciones. Cuando terminé la primera lectura ya no sentía frío, era una tensión caliente, punzante. Llamé a Baltasar. Tráigalo todo. Hoy mismo, dijo. Colgué, preparé una carpeta fina con la cronología y otra gruesa con las pruebas. Antes de salir cerré la puerta, toqué la nueva cerradura y repetí en voz baja: no me borraréis. El despacho de Baltasar olía a madera encerada y a papel recién impreso. Me ofreció agua y me dejó hablar sin prisa. Fui vaciando el bolso como quien coloca piezas de un reloj sobre el paño, facturas subrayadas, alertas bancarias, el correo del catering, agradeciendo a la familia de la novia, la impresión del registro civil, donde mi nombre no existía, las capitulaciones matrimoniales que cambiaban el régimen, sin una sola mención a mis garantías, el resumen de la auditoría personal y el audio de la mediación. Baltasar iba ordenando, numerando, señalando con lápiz rojo los puntos de giro. Esto es una cadena probatoria, dijo.
Empezamos por las fechas. Después el audio. Hablarán sus propias palabras. Ensayamos mi declaración 3 minutos, frases cortas, sin reproches, solo hechos. Repetí hasta que mi voz se volvió limpia, casi fría. Salimos hacia el juzgado con las carpetas como 2 escudos discretos. En el juzgado de familia los pasillos tenían esa acústica de iglesia sin música. Koldo y Belén esperaban con su abogado. Evitaron mi mirada. Entramos. La jueza, una mujer de gesto cansado, pidió concisión. El letrado contrario habló. Primero pintó una versión de mí, hecha de titubeos y olvidos, de desorientaciones que nadie había visto. Miré mis manos sobre el regazo y conté mi respiración. Cuando tocó nuestro turno, Baltasar desplegó el índice como si fuera una partitura. Comenzó por el tiempo, fechas de pagos, mensajes, llamadas no contestadas. Luego pidió permiso para reproducir el audio. La sala oyó la voz amable del mediador sugiriendo que por su propio bien yo cediera el control financiero. Escuchó a Belén decir que mamá se confunde con los números mientras organizaba en paralelo el acceso a mis cuentas. Nadie habló. Después entró la documentación, el correo del catering, con mi tarjeta, el registro, sin mi nombre, el informe de auditoría, confirmando lucidez y orden, las alertas de intento de usuario accetaquiaj autorizado. Me cedieron la palabra. Dije mi nombre, mi edad, mi profesión antigua, y en 4 frases coloqué el mapa. Ayudé, pagué, me ocultaron. Intentaron apartarme. No temblé. La resolución llegó sin teatralidad. La jueza negó la tutela por improcedente y advirtió a la parte actora sobre el uso abusivo del proceso. Ordenó además la prohibición de realizar nuevas gestiones en mi nombre y limitó los contactos a mensajes por escrito necesarios y respetuosos. Cualquier desviación implicará costas y posibles responsabilidades, concluyó mirando por encima de las gafas. Sentí que el edificio respiraba conmigo. Afuera Baltasar me estrechó la mano. No celebramos. Asentimos. Regresé a casa en autobús como cualquier vecina. En el trayecto una niña señaló la luz que se filtraba entre las nubes y dijo: «Mira, mamá, un río en el cielo». Sonreí sin querer. En mi portal saludé al conserje. Subí despacio apoyando la palma en la barandilla fría. En la mesa me esperaba el mismo mantel, pero ya no era el mismo día. Guardé las copias selladas en la caja fuerte, apagué el móvil y puse agua a servir. Mientras el silbido de la tetera crecía, abrí mi cuaderno de tapas azules. Escribí la fecha, 2 líneas del fallo y una frase que me salió lenta, contundente. Desde el silencio, elegí mi voz. La repetí en voz baja como un brindis. Preparé el té y me senté junto a la ventana. Madrid tenía un brillo lavable después de la lluvia. Pensé en lo que vendría: límites firmes, cuentas claras, la cortesía como frontera. No había revancha en mi pecho, solo una especie de hondura nueva, un suelo. Esa tarde envié 3 mensajes. A Baltasar, gracias. A los familiares que se ofrecieron como testigos, les contaré cuando haya avances. A mi hijo. El juzgado ha resuelto. Estoy bien. Cuidaos. Ninguno llevaba reproches. Cerré el cuaderno, giré la llave de la caja fuerte y me quedé mirando mi reflejo en el cristal. Intentaron borrarme del relato familiar. Hoy, sin gritar, lo he escrito otra vez con tinta que no se corre. El silencio sigue siendo mío, pero ya no es una celda, es una casa con cerrojo y ventanas. Y dentro, por fin estoy yo. Antes de que anocheciera, abrí el balcón y dejé entrar el ruido de la calle, carros de compra, voces de niños, el pregón del florista. Ese tejido humilde me sostuvo. Pensé en mi madre, que me enseñó a doblar las servilletas para que el pan encuentre su sitio. Yo también he encontrado el mío sentada con mis papeles en orden y el pulso entero.
Mañana llamaré a la biblioteca para ofrecerme voluntaria. Quiero seguir útil, no obediente, ahora. La luz primera cayó sobre los tejados de Madrid como una sábana tibia. En mi piso, el silencio tenía el grosor de una promesa cumplida. Coloqué sobre la mesa el archivador nuevo y con una etiqueta clara escribí auto y medidas. Fui metiendo cada hoja en su funda, la resolución, las advertencias, los plazos. Subrayé la fecha límite para que cumplieran y anoté alarmas en el calendario. Me preparé una tostada con aceite y un café corto. El vapor empañó un instante mis gafas. No había euforia, solo una respiración más larga. Abrí la ventana de la cocina y el aire olía a pan del horno de la esquina. Pensé en lo que vendría después, cumplir lo ordenado, recuperar mis asuntos, no discutir con fantasmas. Guardé la carpeta en el estante alto al lado de las facturas y pasé un paño húmedo por la mesa como si limpiara restos de tormenta. Tomé un bolígrafo y tracé una lista sencilla. Pagar luz, llamar al fisio, centro de mayores. La vida al fin reclamando su sitio. A media mañana fui al despacho de Baltasar. Me recibió con su calma habitual y me entregó un sobre cerrado. Llegó por conducto de su abogado. Explicó. Dentro había una carta de Koldo escrita en ecárese a mano. Leí de pie sin prisa. Había disculpas en voz baja, justificaciones viejas y una frase que pinchaba. Todos hicimos lo que creímos mejor. Plegué el papel y lo guardé en la carpeta. Responderé ahora, dije. Dicté a Baltasar un texto breve sin dureza ni azúcar. A partir de hoy, cualquier contacto deberá respetar la orden judicial. Propongo terapia familiar con profesional neutral. Exijo restitución de los fondos desviados y un reconocimiento público del daño, aunque sea en un correo a la familia. Hasta entonces, distancia. Firme con mi nombre y una fecha. Baltasar asintió, imprimió la carta y la envió por el cauce correcto. Antes de irme me recordó camine a su ritmo Soledad. Lo demás ya se mueve. En el ascensor le di las gracias en voz baja con un alivio que no necesitaba aplausos. Por la tarde caminé hasta el centro de mayores del barrio. En recepción me ofrecieron un tríptico con talleres acuarela, los martes óleo los jueves, un club de lectura los sábados. Me apunté a acuarela y a 2 turnos de voluntariado en la biblioteca registrando donaciones. En la cafetería Maruja y Antonio, vecinos de escalera, me hicieron un gesto para sentarme. No hablamos del juicio. Comentamos el tiempo, el mercado, el precio de las sardinas. Me contaron que la noche anterior las luces del patio se apagaron temprano y que mis geranios siguen dando flores. Yo sonreí con un cansancio amable. En el paseo de vuelta entré en El Retiro. El lago estaba bruñido y un niño llevó un barquito de papel hasta la orilla. Me detuve a mirarlo. Un anciano milonguero practicaba pasos lentos frente a la barandilla. Pensé en las manos, las que firman, las que empujan, las que sostienen. Las mías se han acostumbrado a sostener. Hoy aprenden a soltar sin caer. Saqué del bolso un pequeño estuche de acuarelas y probé una mancha azul en una libreta, agua-cielo, una línea de horizonte que no pide permiso a nadie. Al anochecer extendí sobre la cama una caja de fotografías. Decidí guardar la mayoría en un cajón lejos de la tentación de mirarlas para herirme. Elegí una sola para el estante Koldo con 8 años, el brazo sobre mi cuello, los 2 con churretes de helado. Limpié el cristal con un paño y la dejé junto a la lámpara, no como anzuelo de culpa, sino como frontera de esperanza. Recordar lo luminoso sin pagar con mi paz. Abrí el cuaderno y escribí 3 líneas. Conservo la casa, el jardín y la voz. Dejo que el rencor se marche con la basura. No financiaré más lo que me rompe ni con dinero ni con sueño. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Preparé una crema de calabacín. Llamé a la vecina del cuarto para preguntarle por su rodilla y coloqué el archivador en la caja fuerte.
Antes de apagar la luz, apoyé la mano en el marco de la puerta del salón. La madera estaba templada. Por primera vez en meses, también lo estaba mi ánimo. Me acerqué a la ventana y corrí un poco la cortina. En la calle una pareja discutía en voz baja. Alcancé apenas luego hablamos. No ahora. Pensé en cuántas vidas se sostienen sobre frases incompletas. Apoyé la frente en el cristal y me vi reflejada el pelo cano, recogido la piel cansada y los ojos aún firmes. Recordé a mi madre guardando sobres en una lata de galletas. Entendí que yo había hecho lo mismo con mi paciencia, acumulándola año tras año para emergencias del alma. Ese ahorro me permite elegir el tono de mi voz. En la repisa la foto parecía encender una luz pequeña. No era nostalgia, era orientación. En la cocina preparé una carpeta nueva. Proyectos. Dentro puse la inscripción del taller, un recibo de pintura y una hoja en blanco con un título: Itinerarios de calma. Tal vez sirva para otras mujeres, tal vez solo para mí. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido decía: si necesita algo, estoy aquí. Soy Lidia, la administrativa de la mediación. No respondí. Guardé el contacto con su nombre y sonreí, incluso en lugares torcidos. Hay gente recta. Apagué el móvil y escuché el edificio, un ascensor, un televisor lejano, pasos en el rellano. Madrid seguía su pulso conmigo dentro fin. La tetera silbó cuando el sol apenas tocaba los balcones del barrio de Salamanca. Abrí el correo de Baltasar, confirmación de costas contra los peticionarios y el justificante de la primera transferencia de restitución. El banco adjuntaba un acta notarial. Cualquier intento de acceso de terceros quedaba bloqueado de forma permanente. Imprimí los archivos, los perforé con cuidado y los archivé en una carpeta que titulé Cumplimiento. La paz. Pensé, también tiene papeles que huelen a tinta reciente. Preparé café y pan con tomate. El cuchillo contra la pulpa hizo un chasquido pequeño doméstico. En la mesa quedó un orden nuevo, folios alineados, pozos en la taza. Mi respiración, al ritmo del hervidor. Llamé al banco para confirmar los bloqueos. Una empleada leyó en voz alta las cláusulas y al colgar, me sorprendí sonriendo. La seguridad por fin no dependía de promesas, sino de sellos. A media mañana crucé el portal rumbo al despacho. Baltasar me recibió con su ironía amable y una mesa despejada. Sobre el cristal, un juego de llaves y un documento breve, reconocimiento escrito de Coldo con disculpas, y un calendario de pagos. Se entrega sin contacto directo por respeto a la orden, dijo el pasante. Asentí. Firmé el acuse de recibo. Las llaves tintinearon como una noticia contenida. No hubo discursos. Dije lo justo, que los límites no eran castigos sino higiene, que ya no habría dinero, ni atajos, ni silencios que parecieran consentimiento. Baltasar asintió con un gesto que mezclaba orgullo y oficio. Guardé el papel en mi carpeta y al salir respiré el olor a papel y café del pasillo como si fuera un umbral limpio. Caminé despacio hasta casa, dejando que Madrid me acompañara con su rumor de pasos, fruterías y autobuses. Por la tarde fui al centro cultural. En la sala pequeña colgaba mi primera acuarela cielo sobre El Retiro, después de la lluvia, un azul lavado que se abría como un suspiro. Los vecinos aplaudieron con un afecto sin estridencias, como si yo acabara de regresar de un viaje largo. Sentí un calor limpio sin deuda. Una mujer del grupo de mayores compró la pieza por una suma modesta. Pedí que transfirieran la mitad a una asociación del barrio que protege a ancianos frente a sus abusos y estafas. Me tembló un poco la voz al firmar el recibo, no por pena, sino por gratitud. Luego compartimos café en vasos de cartón y chistes sobre las manos manchadas de pigmento. Alguien propuso una salida hacia Sevilla Fare en primavera. Me oí decir que sí, y el sí
Sonó como una puerta abriéndose por primera vez. Al caer la tarde, crucé el Retiro. Un saxofonista ensayaba boleros junto al estanque. Los patos dibujaban círculos mientras el cielo se encendía de naranja. Compré 2 pinceles en una papelería y volví a casa. En el balcón Madrid zumbaba con su rutina de persianas, motos y voces. Abrí el cuaderno y escribí: lo que protejo mi casa, mi tiempo, mi voz. Lo que perdono sin olvidar las cegueras elegidas. Lo que elijo proyectos pequeños con raíces hondas. Guardé las anotaciones y coloqué una única fotografía en la estantería Coldo de niño. El brazo alrededor de mi cintura, los 2 con arena en las rodillas. Un verano en Benicàssim. No como palanca para culpas, sino como memoria sujeta con límites. Encendí una lámpara. La luz recortó la silueta de la foto y vi más que una a la ausencia, una línea de respeto recién trazada. Me quedé un momento apoyada en el quicio de la ventana. En la acera un padre se agachaba para atarse los cordones, mientras su hija le sostenía la mochila. La niña reía con toda la boca. El mundo continúa, pensé, y no me he quedado fuera. Cerré la caja fuerte dentro, dormía en el auto, los recibos, la cronología. Afuera sobre la mesa descansaba mi estuche de acuarelas. Elegí un azul oscuro casi noche y tracé una línea. Luego un amarillo nuevo como si la mañana de mañana ya estuviera llamando a la puerta. Antes de cenar llamé a Cho y Antonio para decirle que todo se había ordenado. Prometió pasar el domingo con churros. Reímos. La risa no se sintió como una defensa, sino como un sitio habitable. Mañana iré al mercado de Lista a por naranjas y a la librería de Juan para pedir una edición de poemas. Esta ciudad, me dije, es un tapiz, a veces se desteje y una aprende a hacer nudos nuevos. Apoyé la mano sobre la madera de la mesa. Estaba templada. La foto de Coldo devolvía una paz sin exigencias. Respiré hondo. Hecho está la vida firmada con mi nombre en tintas serenas sin tachones. Puse el hervidor otra vez y escuché el pequeño rumor del agua, como un aplauso que no se ve. Abrí el diario y escribí la línea final que me esperaba desde el principio. Ellos dijeron: «Nos casamos ayer». Yo ayer me casé con mi propia vida. Me serví otra taza y abrí el balcón para que entrara el olor a cena de los vecinos, ajo dorado, tomate, que burbujea un eco de conversaciones que no conozco y sin embargo me sostienen. Pensé en la orden de protección, no era una muralla, sino un jardín recién vallado. Dentro crecerían mi salud, mis amistades, mis hábitos nuevos. Fuera quedarían las demandas, las urgencias ajenas, las maniobras. Fui hasta el armario, saqué una mochila pequeña y guardé un pañuelo, una botella de agua, una libreta y un bolígrafo. No para huir, sino para caminar ligera. Llamé al Centro Cultural para ofrecerme como voluntaria en un taller de memoria. Aceptaron encantados. Miré el reloj, todavía quedaba luz. Sobre la pared el cuadro faltante dejó un rectángulo pálido. Entendí que el hueco también forma parte de la casa. Apagué el teléfono. Madrid siguió palpitando al otro lado, constante y suficiente. Me deseé buenas noches en voz baja como quien se promete cuidado sin testigos y dejé que el silencio negara la última palabra sobre la herida. Soy madre y abuela y he aprendido que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con límites claros. Las tradiciones nos sostienen, pero no deben encadenarnos en cada fiesta familiar. Cabe la verdad y también el respeto. Perdonar no es olvidar. Es dejar de financiar lo que nos hiere. Pide ayuda, guarda tus documentos, habla con calma y camina con la frente alta. ¿Qué límite necesitas poner hoy? ¿Qué recuerdo quieres preservar? Si esta historia te tocó, cuéntame desde dónde nos ves y deja un 1. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir conmigo.
En España la familia importa, pero también paz de cada uno. Cuidemos lo que duele con valor.